cómo vivir bajo la gracia de Dios. La palabra de Dios es muy clara y dice que por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Hemos comenzado el nuevo año, hemos concluido la lectura de la palabra del Señor en 5 años, y la pregunta continúa: ¿cuánto hemos crecido o cuánto crecimos durante esos 5 años? Hoy empezamos otro periodo de 5 años. ¿Y cuánto espera usted crecer? Ahora, de acuerdo a nuestra lectura, nos damos cuenta cómo el mundo fue creciendo, cómo el mundo se fue desarrollando, pero conforme dice el hombre crecía también, la maldad se fue desarrollando. Y al principio nosotros vemos cómo Adán y Eva tenían esa comunión con el Señor. Pero llegó el momento cuando ellos conocieron el mal, y desde ese momento también perdieron su comunión con el Señor, perdieron su gozo. Pero en esta mañana, hermanos, queremos ver de qué manera nosotros podemos permanecer en la gracia para encontrar misericordia a través de ella. El hombre comenzó a vivir sin fe y sin esperanza. Lo que la palabra del Señor nos está diciendo, que cuando el hombre comenzó a mezclarse con el inconverso, las cosas comenzaron mal. Y en el Nuevo Testamento nosotros aprendemos que el Señor nos dice que no nos juntemos en yugo desigual. ¿Por qué? Muchas veces nosotros decimos: no, bueno, pues yo lo voy a convencer para que él llegue a la iglesia. Error muy grande, hermanos, porque es más fácil que el que está dentro de la iglesia se vaya al mundo, que usted traiga a uno del mundo. ¿Por qué? Porque Dios nos ha escogido, Dios lo escogió a usted, lo sacó del mundo para que usted diera testimonio de su luz admirable. De modo pues de que nosotros estamos viviendo bajo la gracia. La gracia es el don inmerecido de Dios. Es a través del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, es que nosotros podemos alcanzar la misericordia de Dios. Es a través de la gracia de Dios que nosotros podemos vivir con una esperanza viva de que pronto el Señor vendrá por su iglesia. En la historia que tenemos aquí en el capítulo 6, vemos pues de que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Cada uno de nosotros hemos encontrado gracia bajo Jehová. Pero ¿cómo nosotros podemos mantenernos bajo esa gracia? Noé, yo creo que Dios tuvo que hacer muchos milagros para mantener vivo a Noé y poder cumplir con sus propósitos. ¿Por qué? Porque dice de que era un mundo lleno de pecado, un mundo donde no había ley, un mundo donde todos estaban haciendo la maldad. Pero en medio de todo ese mundo se encontraba Noé representando un remanente. Y recordamos siempre, hermanos, de que hay un remanente, hay un grupo muy pequeño que permanece fiel al Señor, que permanece dependiendo de Él para poder alcanzar misericordia, no solamente para ellos, sino para todos aquellos que están alrededor de ellos. La salvación se comenzó a predicar después que el hombre había pecado. Y Dios lo sacó del jardín para que no pereciera eternamente.
nosotros estamos viviendo, hermanos, en las mismas situaciones. Miles y miles de años antes de que Jesucristo llegara, estaba Noé, y conforme va pasando el tiempo, nosotros nos vamos dando cuenta que cada evento que sucedía en el Antiguo Testamento iba apuntando hacia ese sacrificio de Jesucristo, ese sacrificio que Él iba a hacer por la humanidad. Si nosotros vamos al libro de Levíticos, nos presenta una serie de sacrificios por los cuales el hombre tenía que ser redimido de sus pecados. Y desde ese momento nosotros estamos viendo que Dios está preparando el camino para que Cristo venga a redimir al hombre. Aquí con Noé tenemos el arca. El arca está representando la salvación del hombre también. Ahora, cuando nosotros leemos que dice de que el hombre le está permitido que viva 120 años. ¿Por qué? Porque Noé pasó predicando por 120 años. Y esos 120 años le quedaban al hombre para que él pudiera arrepentirse. ¿Y qué pasaba? Que este mundo tenía a Noé por loco. Y yo creo de que también a nosotros nos tienen por locos en este mundo. ¿Por qué? Porque predicamos algo que la Biblia nos dice de que tenemos que llevar las buenas nuevas de salvación. Y cada uno de nosotros, hermanos, necesitamos, si queremos vivir bajo la gracia del Señor, necesitamos llevar este mensaje para que el Espíritu Santo pueda mover los corazones de los hombres y puedan reconocer de que Cristo es el único camino hacia esa salvación. Cristo es el único camino hacia esa esperanza que nosotros tenemos ahora. De modo pues de que tenemos la pregunta aquí: ¿cómo podemos nosotros vivir bajo la gracia del Señor? Y con mucha razón en Hebreos 11 nosotros vemos que dice de que por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor y temblor, él preparó esa arca, donde Dios le había prometido que se salvaría él y su familia, y todo aquel que aceptara el sacrificio de Cristo. Pero vemos pues y nos damos cuenta que a través de las lecturas no sucedió así. Dios le dio indicaciones a Noé para que cumpliera y que edificara esta barca en la cual él se salvaría. ¿Por qué? Porque Noé permaneció creyéndole al Señor. Y es la fe entonces el primer paso, hermanos, cómo nosotros podemos permanecer viviendo bajo la gracia de Dios. Porque su palabra dice de que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Él es necesario que le crea que Él vive y que Él existe. Y la palabra de Dios es muy clara y nos dice de que a Dios nadie le vio jamás, pero que Cristo, su Hijo, vino a revelarlo. Y Él nos dice de que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. De modo, hermanos, de que es a través de la fe que nosotros estamos viendo, estamos viviendo con esa esperanza viva de que el Señor pronto viene por su iglesia. El Señor viene por ti. El Señor viene por mí. La pregunta es: ¿estás tú viviendo bajo la gracia de Dios?